Esta es nuestra segunda sección del curso de radiofrecuencia. Vamos a empezar con la aplicación en facial. Primero les quiero mencionar cuáles son las ventajas de una radiofrecuencia resistiva. Lo primero es que no daña la salud, que es noble con el cuerpo, que es una corriente electromagnética, claro que debemos respetar los tiempos de uso, que voy a hablar más adelante de ellos, que no genera ningún hematoma y que no corre riesgo de ninguna quemadura con su buen uso. Voy a empezar a trabajar en el área facial para que sepas cómo es que se debe trabajar cada zona del rostro adecuadamente. Ahorita nuestra modelo ya tiene su piel lavada, ya se le aplicó su peeling enzimático, ya se le aplicó su equilibrador de pH y tiene ya puesta sobre la piel el gel conductor. La radiofrecuencia, este es un punto muy importante, debe ser aplicado con gel conductor, no con aceite. El mejor conductor de electricidad para el cuerpo es el agua. Así es que te recomiendo un gel libre, que sea específico para conducción de electricidad. Puedes añadirle en el gel una ampolleta para que tengas un mejor resultado. En este caso únicamente apliqué el gel conductor. La opción la puedes tomar si tú quieres. Mezclas tu ampolleta con tu gel, lo aplicas y empiezas a aplicar radiofrecuencia. Así es que voy a proceder a aplicar y durante la aplicación te voy a ir explicando y también voy a hablar de las indicaciones y contraindicaciones, ¿sí? Este es el maneral tripolar, en este caso recordemos que también hay bipolares para rostro y voy a iniciar con la aplicación. Este infrarrojo nos va a servir para aumentar la temperatura a nivel epidérmico. Recordemos que la epidermis no tiene circulación sanguínea por sí misma, se nutre de la dermis. Cuando yo aumento la temperatura con infrarrojo en epidermis más el aumento de temperatura en dermis, la inyección de sangre en dermis se concentra a nivel de la membrana dermoepidérmica. Ahí en esa membrana es donde la sangre desde la dermis empieza a llenar esa membrana y entonces empieza a nutrir a la epidermis. Regularmente nos concentramos mucho en la dermis y descuidamos la epidermis. Recordemos que la renovación celular se lleva a cabo también a nivel epidérmico. Así es que voy a empezar con la aplicación. Siempre la aplicación lo vamos a hacer en espirales. Yo les recomiendo en rostro, tanto en rostro como en cuerpo, seguir las trayectorias musculares. En este caso estoy trabajando el músculo macetero, que es el músculo más importante del rostro. Es el que mantiene la estructura general de la musculatura. Así es que voy en dirección contraria al músculo, en espiral, y regreso con lisaje. Vuelvo a bajar en espiral y regreso con lisaje. Aquí en esta piel joven estoy utilizando una potencia media, pero tenemos también en multifuncionales que traen 3 programas diferentes. Estos 3 programas diferentes lo que te indican es que puedes seleccionar el nivel de pulsación o de liberación de energía más rápido o más lento o que sea continuo. En este caso es una portátil y la liberación de energía es continua, no hay intermitencia. Pero hay multifuncionales donde puedes seleccionar A, B, C o 1, 2, 3 y tú seleccionas el nivel de intermitencia que quieras. Aquí voy a trabajar los cigomáticos, cigomático mayor y menor, en espiral y regreso. Recuerda que es lento. La piel se va a hiperemiar un poco, sí. ¿Por qué? Porque estoy aumentando temperatura dérmica y al aumentar temperatura hay agolpamiento de eritrocitos. Luego voy a trabajar el sillón nasogeniano, el elevador común
del labio superior y aleta de la nariz, en espiral y subo. ¿Cuánto tiempo la puedo utilizar en rostro? De 20 a 30 minutos. ¿Cada cuánto? Cada 7 días. Si tienes una piel muy desvitalizada o que sea una persona ya de edad avanzada, la puedes utilizar hasta de 5 a 6 días después de la aplicación anterior. No más. ¿Por qué? Porque si tú aplicas más sesiones seguidas, lo que vas a hacer es que vas a quemar las fibras de la piel y vas a tener un efecto contrario al que estás buscando. Ahora aquí trabajamos malares. Siempre en dirección contraria y lisaje en favor del músculo. Trabajo el oval, ¿sí? Bajo a cuello, espiral, lisaje, espiral hacia abajo en cuello, lisaje para levantar, espiral, lisaje, espiral, lisaje. Recordemos que en cuello debemos tener mucho cuidado de no aplicar directamente sobre glándula tiroides porque puedo generar alteraciones, así es que mantente alejadita de glándula tiroides. Aquí estamos en el lateral del cuello sin ningún problema. Con esto voy a levantar cuello y a marcar el oval del rostro, que siempre nos importa mucho. Y luego voy a trabajar las borlas del mentón. En las borlas trabajo espiral o todo alrededor de la borla y luego levanto. En preoperatorio es muy indicada la radiofrecuencia. Es decir, si a una clienta tuya o paciente le van a hacer una cirugía plástica, trabaja radiofrecuencia mínimo unos 2 meses antes. ¿Para qué? Para que las fibras estén en su mejor estado para recibir los cortes y el estiramiento y que la cirugía tenga mayor éxito. Posterior a la cirugía también te va a ayudar muchísimo a disminuir hematoma, a desinflamar, a disminuir el edema generado por toda la acumulación de líquidos posterior a la cirugía. Aquí vamos en orbicular de labios, aquí sí solamente con lisaje alrededor. Después de una cirugía, ¿cuándo puedo empezar a aplicar radiofrecuencia? Siempre la indicación vendrá del cirujano. ¿Por qué? Por la individualidad del paciente. Hay pacientes que se recuperan rapidísimo y hay pacientes que tardan mucho tiempo en recuperarse. Así es que cuando el cirujano te envía a su paciente a drenaje linfático, posterior de sus drenajes linfáticos podrás aplicar radiofrecuencia. Es decir, aproximadamente 2 meses después de la cirugía o 1 mes y medio según la respuesta que la paciente vaya teniendo. Aquí me voy un poquito a pectorales, espiral y jalo el pectoral. Esta zona, recordemos que se marca mucho la zona del escote. Es para esto que vas a trabajar pectorales mayores y pectorales menores. Como preventiva también puedes utilizar la radiofrecuencia, es decir, en una chica o chico de 25 o 30 años ya lo puedes utilizar para prevenir el envejecimiento. Para modelar también es indispensable la radiofrecuencia. Muchas veces me preguntan qué es mejor, si comprar un ultrasonido, una radiofrecuencia o una cavitación. Son 2 corrientes completamente diferentes. Esta, como mencioné anteriormente,
es una corriente electromagnética de alta frecuencia. La cavitación es una corriente ultrasónica. Y el ultrasonido es una corriente también ultrasónica. Voy a volver a trabajar macetero. Les recomiendo trabajar varias veces las mismas zonas corporales. La trabajas un momento, te pasas a otra y luego regresas otra vez por menor tiempo. Así es que la corriente ultrasónica de una cavitación es muy potente, no tiene nada que ver con un ultrasonido. Estamos hablando de 76 kHz cuando en un ultrasonido estamos hablando de 1 a 3 MHz. La potencia es muy diferente y los objetivos también. Cuando los aparatos se generan, se hace un estudio para ver a qué temperatura estás ejerciendo o estás influyendo sobre algún tejido. En este caso, la cavitación está específicamente creada su potencia ultrasónica para destruir tejido adiposo. Y obviamente si se maneja mal otros órganos. La radiofrecuencia, insisto, es una corriente electromagnética. Entre el ultrasonido y la radiofrecuencia, para un posquirúrgico o para modelar, pues yo les recomiendo que van de la mano. ¿Por qué? Porque la radiofrecuencia no la puedes aplicar diario, la puedes aplicar cada 7 días. Así es que los días que no puedes aplicar radiofrecuencia, utilizas ultrasonido. El ultrasonido tiene un muy buen efecto sobre tejido tisular, es decir, sobre la dermis y sobre el tejido muscular. Y la radiofrecuencia te va a ayudar mucho a modelar también la figura, es decir, que el tejido vaya tomando su lugar. Puedes levantar glúteo, puedes levantar seno, puedes levantar rostro y hacer una piel mucho más turgente. Aquí en orbicular de ojos, nunca te pases del borde orbicular. Aquí está su hueso. Yo no me puedo pasar de este borde porque recordemos, y menos con el ultrasonido, con la radiofrecuencia, que recordemos que el ojo tiene agua, ¿sí? Así es que siempre vas a trabajar en el borde orbicular. Nariz, sobre el músculo transverso de la nariz, haces un poquito de espiral y luego levantas. ¿Para qué? Para que el tejido de la nariz se mantenga en su lugar. Recordemos que en la nariz tenemos cartílago, o sea, pura proteína, puro colágeno, pura elastina. Y con esto la mantengo en su lugar. Al final, ya que trabajaste cada uno de los músculos, vas a hacer lisajes ascendentes en todo el rostro para terminar tu trabajo. Ascendentes y luego transversales, ¿sí? Como siguiendo la forma oval del rostro. Pero este ya es la parte final. Cuello lo mismo. Recordemos de no tocar glándula tiroides. Puedes levantar un poquito el rostro de tu paciente y trabajar también músculo cutáneo, que es el que sostiene la famosa papada. Si es flacidez, ¿verdad? Porque si es tejido adiposo, bueno, pues sí se va a tensar más la piel, pero el tejido adiposo seguirá quedando ahí. Y con esto finalizamos
la manipulación en rostro. ¿Qué sigue después de esto? Retiras el resto de gel conductor. Si no aplicaste tu ampolleta en el gel conductor, aplicas tu ampolleta, aplicas tu mascarilla, tu tónico, tu gel o crema y tu protector solar, y con esto has terminado tu tratamiento facial. En este video únicamente trabajamos un lateral del rostro, pero asimismo se trabaja el otro lateral. Recuerda, en rostro puedes manejar de 20 a 30 minutos cada 7 días. También recuerden que el maneral no pueden dejarlo pegado sobre la piel sin movimiento porque vas a quemar. El maneral siempre tiene que estar en movimiento. Si se te terminó el gel conductor, entonces lo pones en pausa, no lo dejes prendido porque toda corriente que no descarga se regresa al punto de salida y te quema el aparato, ¿sí? Así es que si necesitas más gel conductor, pones en pausa tu aparato, aplicas más gel conductor y sigues trabajando. Para concluir, te resumo indicaciones y contraindicaciones. Indicaciones: preoperatorio, para tener la piel en su mejor estado para recibir una cirugía. Posoperatorio, para edema, para los hematomas. Recuerda, lo vas a poder utilizar aproximadamente un mes y medio posterior a la cirugía, ya que los puntos hayan sido retirados. Pieles envejecidas o desvitalizadas, pieles muy flácidas, personas que han subido y bajado de peso y que generan flacidez, ahí lo puedes aplicar. En secuela de acné, para personas que tienen cicatrices de acné, te va a ser muy útil. Para personas que han generado fibrosis posoperatoria y también para prevenir la fibrosis. En posoperatorio te evita la flacidez y previene la fibrosis. En celulitis es tu mejor aliado, porque recuerda que en la celulitis hay una compactación de la proteína del colágeno con una pésima circulación y un tejido adiposo crecido. Así es que la radiofrecuencia te va a ayudar a desatar ese tejido fibroso que se genera en la celulitis y que la matrix o el líquido intersticial se vuelva otra vez líquido y no gelatinoso como sucede en la celulitis. También te va a ayudar en estrías para prevenirlas, y cuando ya están presentes, sobre todo empiézalas a tratar cuando están rojas. Si ya están nacaradas, vas a tener mejoría. En rojas tienes todavía la posibilidad de eliminarlas. En posparto también, para la flacidez que se genera, si es cesárea, tienes que esperarte a que la herida cierre, cicatrice. Si es un parto natural, puedes empezar a trabajar desde la semana que tiene su bebé, puedes empezar a trabajar. En cicatrices también vas a tener una muy buena mejoría, cicatrices que han quedado burdas o fibrosas, pero en cicatrización queloide no te lo recomiendo. Recuerda que en una cicatrización queloide hay una hiperproducción de tejido. Contraindicaciones: ¿para quién no puede ser usada la radiofrecuencia? Personas con marcapasos, en neoplasias, es decir, tumores de cualquier tipo, cáncer, personas que están en proceso también de quimioterapia, no puedes utilizarla. Si la persona está lactando, tampoco puedes utilizarla en proceso de lactancia. Es decir, en un posparto la vas a poder utilizar si la mamá no está lactando. Cuando termine su proceso de lactancia, puedes aplicar la radiofrecuencia sin ningún problema. En lesiones de la piel no se puede utilizar. En herpes simple, cuando la persona traiga algún brote de herpes, debes esperarte. En acné activo no lo puedes utilizar por el aumento de temperatura a nivel dérmico.
y esto es un estímulo para la glándula sebácea. Y estas son también placas metálicas. Las placas metálicas, donde hay prótesis, no puedes aplicarlo. ¿Por qué? Porque toda la concentración de calor se iría a donde está la placa metálica. Si está retirada de la zona donde quieres trabajar, la puedes utilizar sin problema. No puedes aplicarla sobre la placa metálica. Estas son las principales contraindicaciones. Si vas a trabajar con una persona hipertensa o hipotensa, tiene que estar en equilibrio su tensión arterial cuando tú trabajes. En personas diabéticas también que estén en equilibrio, que estén cuidadas. Es decir, cualquier enfermedad crónica tiene que estar en equilibrio y vigilada por el médico para que tú puedas utilizar radiofrecuencia. También en procesos de cicatrización, en posoperatorio, ten cuidado de no pasar muy cercana a la herida para que no se genere alguna quemadura. Estas son las principales contraindicaciones y con esto termino la sección de facial.